La virginidad dentro de su contexto hebreo y su marco cultural del judaísmo del Segundo Templo nos dará la pauta para comprender el texto de Isaías 7:14. La Virgen no concibió, concibió una joven o una muchacha pura. La palabra virgen, desde el castellano, la lengua que usamos, siempre tenemos en nuestras Biblias esta palabra, la palabra virgen, que procede del griego partenos. Por ejemplo, en la Biblia Septuaginta se usó siempre la palabra partenos, que se refiere a una mujer que no ha tenido su primera relación sexual. Pero en el hebreo no ocurre lo mismo. En el hebreo tenemos tres términos que implican virginidad: Nahara, Alma y Betulá. Por tanto, en los tiempos del judaísmo del Segundo Templo, una virgen, por ejemplo, Nahara, la palabra Nahara, es desde su nacimiento hasta aproximadamente los 10 años. Una virgen alma es aproximadamente desde esos 10 años hasta su primera menstruación. Y una virgen betulá es desde esa primera menstruación hasta su primera relación sexual. Una virgen biológicamente apta para concebir se le llamaba betulá porque ya había tenido su primera regla. En Génesis 24:43 podemos ver la palabra alma en relación a Rebeca, esposa o futura esposa de Isaac. También en Éxodo capítulo 2, verso 8 en adelante, vemos a Miriam, hermana de Moisés, donde también se utiliza para ella la palabra alma. La joven de Isaías 7:14 es una alma, es decir, una muchacha entre los 10 y los 18 años. Y aunque estaba apta para un matrimonio, su vientre aún no estaba habilitado, ya que aún no había tenido su primera regla. Pero esto no era un impedimento para programar los desposorios, que normalmente se hacían entre familias a través de alianzas. Dentro de la tradición judía, una alma joven podía contraer matrimonio. Y en el año de espera entre la firma de la ketubá y la consumación después de haber pasado por la jupá, en ese tiempo el joven tenía un plazo prudente para que él pudiese construir un hogar y de esta manera otorgarle también a la joven alma un plazo en caso de que no tuviese su primera menstruación, y así durante ese año pues podría tener el tiempo para que esa primera regla apareciese y de esta forma quedara habilitada para poder engendrar hijos. Dios habilitaba vientres que estaban imposibilitados para concebir, como el de Sara, el de Ana o el de Elizabeth. Pero en el caso de la alma, la obra del Eterno consistía en habilitar el vientre de esa alma joven para que sí pudiese ser fértil a pesar de su inmadurez biológica. Recordemos, Dios habilita vientres, sana enfermedades, sana esterilidades, pero jamás embaraza a las mujeres, jamás Él embaraza a sus propias hijas. El comentarista Rashi nos dice que una alma era una joven entre los 12 y los 18 años, sin mencionar el evento de la menstruación como un dato importante. Solo dice que era una joven que podía estar casada sin ningún problema. En las profecías de Isaías vemos varias incongruencias en relación al embarazo virginal de María. Veamos cuáles son esas incongruencias. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. Incongruencia número 1. La palabra usada para virgen en este texto del hebreo es la palabra que se tradujo desde la Septuaginta, partenos, que se tradujo como virgen. Pero en realidad en el hebreo no se usa este término, se usa la palabra alma, y alma no traduce virgen, alma traduce joven, joven pura. Entonces,
se puede decir que cambia el significado, cambia el sentido semántico del texto cuando decimos una joven concibió, a decir una virgen concibió. El texto bien traducido es, por tanto, el mismo Señor les dará señal, he aquí una joven se quedará embarazada. Si tú escuchas que una virgen se queda embarazada, es una frase incongruente, por lo tanto el factor sobrenatural es forzado a participar del texto, aunque el mismo texto no lo sugiere. Antes del embarazo, necesariamente la virgen pierde su virginidad durante el episodio sexual que provocó dicho embarazo. Pero si enseñamos que una virgen se quedó embarazada, empujamos de forma arbitraria al Espíritu Santo para que se haga cargo de dicho acontecimiento milagroso, que vuelvo y repito, el texto no lo dice, no lo sugiere. Pero si vemos el texto desde su raíz hebrea, la cosa cambia. Por otro lado, los partidarios de la inseminación divina dirán, ¿cómo una virgen puede quedar embarazada? Es un milagro. Y esto nos lleva a la segunda incongruencia. Dios vino a embarazar a su hija María, que encima estaba casada con otro hijo, José, porque Dios es el padre de José y de María. Es curioso pensar que Dios, siendo el padre de José y de María, luego Dios mismo venga a embarazar a su propia hija. Segunda incongruencia, el texto de Isaías 7:14, correctamente dicho, una joven concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. En ningún lado del texto de Isaías dice o sugiere que Dios, el Padre, vino a embarazar a la muchacha, que vino a embarazar a la joven. En ningún lado del texto sugiere que Dios tendría que venir a embarazar a la joven. No lo dice. El texto de Isaías 7:14 en ninguna parte dice que Dios vendría a embarazar a la muchacha. Todos son conjeturas, conclusiones e interpretaciones. Así que tenemos una primera incongruencia que es, no es virgen, es muchacha joven o joven. Y una segunda incongruencia donde podemos ver que en ninguna parte del texto dice que Dios vendría o vendrá a embarazar a esa joven. Tercera incongruencia. El texto de Isaías 7 dice que a ese niño se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero al hijo de María se le puso por nombre Jesús o Yeshua, que traduce salvación. El asunto de los nombres resulta desconcertante teniendo en cuenta que la misma escritura dice que si una profecía no se cumple, no debemos creer al tal profeta. ¿Quiere decir esto que Isaías mintió? ¿O quiere decir que el texto de Isaías tal vez no se refiere a Jesús, sino más bien a un personaje alineado al tiempo de Isaías? También se argumenta o se expresa una supuesta profecía de doble referencia. Cuando vemos el nacimiento de Yeshua, no se le puso Emmanuel, como lo dijo el profeta, que significa Dios con nosotros. Se le puso Yeshua, que significa salvación. ¿Acaso Dios cambió el nombre durante el camino? Veamos la inconsistencia. Para que la profecía de Isaías apuntara concretamente a Jesús le hubiesen tenido que poner Emmanuel. O en la profecía de Isaías 7:14 tendría que haber dicho, y pondrán por nombre al niño Jesús, que significa salvación, o Yeshua. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Para tratar de tapar la terrible contradicción, siempre se encontrarán los recursos para defender esta evidente interpretación posterior que fue agregada para que formara parte del texto. Cuando analizamos la profecía de Isaías 7:14 dentro de su contexto inmediato, es decir, al inicio del capítulo, podremos comprobar con mayor facilidad para quién sería esta señal. La señal de que la joven quedaría embarazada era para el rey Acaz durante un asedio militar por parte de ejércitos enemigos. Entonces,
el Eterno le manifiesta al rey Acaz estar de su lado y por ende la señal mencionada en Isaías 7:14 sería la forma de corroborar que Yahweh estaba con el rey Acaz. Una señal para el rey Acaz, pero ¿cómo podría ver el rey Acaz esta señal si supuestamente se cumpliría en el embarazo de María 700 años hacia el futuro? Hermanos amados, sencillamente no tiene sentido.